Bien, nuestra exposición es en relación a las ciudades de Zarumilla, Aguas Verdes por el lado peruano, Huaquillas y Arenillas por el lado del Ecuador, en un intento de aproximación con un carácter binacional, porque siempre se planificó, por razones que todos ustedes conocen, por los problemas fronterizos, de una manera aislada y con una manera, digamos, renuente en relación al otro lado de la frontera. Entonces, hubo una oportunidad de hacer este ensayo que acá vamos a comentar. En 4 temas principales que vamos a plantear la exposición. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, los antecedentes justamente son los acuerdos de paz entre Perú y Ecuador, ¿no?, que fueron dados en el año 98, a partir de los cuales se estableció como una institución el tema y un reto, el Plan Binacional de Desarrollo de la región fronteriza entre Perú y el Ecuador. Y en función de ese plan y de estos acuerdos, se plantearon 5 ejes de integración que deberían de promoverse entre Perú y Ecuador en los siguientes años. De esos 5 ejes, para viabilizar sobre todo el eje vial número 1 de Guayaquil a Piura, es que se planteó el proyecto y se realizó el proyecto de integración física regional del eje vial número 1, que estaba constituido por una variante que después vamos a explicar, ¿no? Aquí podemos ver los 5 ejes que se plantearon: el eje número 1, el eje número 2, el eje número 1 Guayaquil, dije Piura, el eje número 2 de Arenillas hasta Sullana, el eje número 3 de Sullana hasta Loja, el eje número 4 de Loja hasta la zona de Zaramilliza, y el eje vial número 5 desde Méndez hasta Santa María del Nieva, ¿no? Son 5 ejes viales para irse construyendo y consolidándose para mejorar la integración entre Perú y Ecuador. Pero se avanzó en función del primero. Y entonces aquí tenemos una imagen satelital donde vemos aquí en línea azul el eje vial número 1, que va desde Piura hasta Guayaquil, y la idea era justamente construir una variante, que es esta línea roja que estoy señalando, para evitar pasar por las ciudades de Zarumilla, Aguas Verdes y Huaquillas, en la medida en que había todo un problema de congestión vehicular, de transporte de carga, de pasajeros, actividad comercial, comercio ambulatorio, etcétera, etcétera, que prácticamente entrampaba el antiguo puente internacional Aguas Verdes-Huaquillas. Y la idea era, antes de entrar a Huaquillas, construir esta variante, pasar un tanto alejado de la ciudad de Arenillas, de la ciudad de Zarumilla, de Aguas Verdes, y también alejado de la ciudad de Huaquillas, y empalmar nuevamente con la vía panamericana. Este proyecto se ejecutó y se inauguró, se ejecutó entre el 2008 y 2009 y se inauguró entre 2010 y 2011, en diferentes etapas. Aquí ustedes pueden ver ya el nuevo puente internacional de La Paz, que le llaman, que está alejado del puente antiguo. El puente antiguo estaría por aquí, ¿no?, mucho más hacia el oeste, para una mejor operación de los flujos binacionales. Aquí ustedes pueden ver las características de este nuevo puente, y ligado al puente estaban los servicios centros binacionales de atención fronteriza, porque justamente para hacer todos los procedimientos de pasar de un lado a otro la frontera, sean personas, bienes, productos, servicios, en fin, todos los trámites que había que hacer, se pensó en centros mucho más modernos que los que actualmente, o los que existían en ese momento en Aguas Verdes y Huaquillas.
Entonces aquí ustedes pueden ver los detalles de lo que ahora está funcionando en ambos lados de la frontera. Aquí están las fotos solamente del lado peruano, pero en el lado ecuatoriano se ha hecho algo parecido. Pero se llegó a la conclusión de que no era suficiente con elaborar simplemente una variante para el tema de promover la integración urbana regional entre los países, y que era necesario una suerte de plan, un plan dentro del cual estuviera este proyecto de la variante. Aquí se empezó al revés. Primero se hizo la variante, un proyecto. Bueno, eso es una costumbre muy peruana, empezar por hacer proyectos que no están sustentados en ningún plan. Bueno, aquí se hizo igual, para no perder la costumbre. Se empezó por la variante, y cuando ya estaba la variante en construcción, la población decía: ¿qué va a pasar con Aguas Verdes? ¿Qué va a pasar con Huaquillas? Y más bien había recelos en relación a eso. Entonces se tuvo que hacer este estudio, que tuvimos oportunidad de conducir, de apoyo a la integración urbana regional de la zona fronteriza del eje vial Piura-Guayaquil, que fue un esfuerzo del Plan Binacional, que lo promovió con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador, ¿no?, de Perú y Ecuador, como supervisores, y ejecutor el INICAP, para plantear los lineamientos para esa integración urbana regional, programa de inversiones, oportunidades de negocios, una propuesta de una agenda binacional para los temas de desarrollo y un programa de fortalecimiento de capacidades. Entonces el marco regional en el que se trabajó fue justamente el marco de la región Tumbes y de la provincia del Oro. Y entonces se trabajó teniendo en cuenta el eje que ya hemos mencionado, número 1, Piura-Guayaquil. Se tomó en cuenta el conjunto de principales centros urbanos, que se le denominó el eje urbano Tumbes-Machala, entre los cuales estaban otras ciudades intermedias, como Zarumilla, Aguas Verdes, Huaquillas y Arenillas, que debían compatibilizarse y pensar en una visión de carácter binacional y ya no de carácter simplemente nacional, sin considerar el otro lado de la frontera. Y otro elemento que había que tener en cuenta, con un carácter binacional, era el eje turístico Máncora, archipiélago de Jambelí. Es decir, desde Máncora, aquí por la zona de Piura, hasta el archipiélago de Jambelí, lo que se conoce, o conocen otros como la ruta del Spondylus. El marco territorial del estudio fue específicamente todo lo que era la provincia de Zarumilla, por el lado peruano, y por el lado ecuatoriano, el cantón de Huaquillas, ellos llaman cantón a lo que nosotros llamamos provincia, y el cantón de Arenillas. ¿Ya? Entonces, dos cantones por el lado ecuatoriano y la provincia de Zarumilla por el lado peruano. Y aquí se resalta que justamente en el lado peruano, Zarumilla, Aguas Verdes como centros urbanos principales de este sector, y para el otro lado la ciudad de Huaquillas, importante en el cantón Huaquillas, y la ciudad de Arenillas, también importante en el cantón de ese mismo nombre. Aquí podemos identificar las ciudades que estructuran cada uno de estas provincias y cantones, y con algunas referencias de sus más representativas espacios públicos o situaciones. Entonces, a partir de ese enfoque, lo que queremos hacer un acercamiento ahora sobre las ciudades de Zarumilla y Aguas Verdes en el lado de Perú, y Huaquillas y Arenillas por el lado del Ecuador. Aquí en mancha marrón ustedes pueden ver la ciudad de Zarumilla y la ciudad de Aguas Verdes, que de alguna manera está como está planteada en dos partes: el núcleo inicial pegado a la frontera y un núcleo más alejado del nuevo Aguas Verdes, que se está consolidando poco a poco. Y por el lado ecuatoriano, la ciudad de Huaquillas, y alejado unos 20-25 kilómetros, la ciudad de Arenillas. Entonces, son las ciudades principales articuladas por el eje vial número 1 que había que tener en consideración para esta
este esfuerzo de planificación. Aquí solamente un acercamiento para que ustedes vean, en el caso de la ciudad de Zarumilla, la ciudad de Aguas Verdes, con sus dos núcleos que poco a poco se están integrando, y por el lado ecuatoriano, la ciudad de Huaquillas. Y lo que nos va dando la idea justamente de que hay una suerte de conurbación que se va a consolidar en los próximos años. Entonces, esta suerte de conurbación de carácter binacional es lo que marca justamente la necesidad de una visión y un planeamiento con ese carácter de binacional. Bien, sobre algunas dinámicas territoriales, solamente mencionar el caso de, estamos hablando de la provincia de Zarumilla, con unos 41.000 habitantes, de los cuales casi el 90% es población urbana, ¿no? Sobre todo por los casos de Zarumilla y por los casos de Aguas Verdes, que son los dos centros urbanos principales. Y en el caso de Ecuador, el cantón Huaquillas, que prácticamente el 99%, más del 99% es urbano, es un cantón pequeño, altamente urbanizado, y el cantón Arenillas, de los cuales un 72% es urbano, de los cuales casi un 65% es propiamente la ciudad de Arenillas. Esto para tener márgenes de población con los que trabajamos. En el caso de la provincia de Zarumilla, ya mencioné lo principal en relación a su población, que bordea los 41.000 habitantes. Está conformado por 4 distritos, que son de Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo. Y lo importante en relación a esta provincia es que la población se está concentrando en Zarumilla y Aguas Verdes, y la población de Papayal y Matapalo es bastante pequeña y son las zonas más deprimidas en cuanto al desarrollo. La ciudad de Zarumilla es el centro político-administrativo de la provincia y tiene funciones residenciales, comerciales y de servicios, pero se está, como mencionaba anteriormente, con una tendencia de articularse físicamente con Aguas Verdes para formar este complejo que en el largo plazo va a ser el de Zarumilla, Aguas Verdes y Huaquillas, ¿no? Tanto como una realidad económica por el comercio que se da entre ambos lados de la frontera, y por otro lado por la realidad urbana integrada que ya se está visualizando. El problema de la ciudad de Huaquillas, como muchas ciudades del país, no tiene plan urbano, nunca lo tuvo, por lo tanto se observa todo un desorden urbano y una falta de control y equipamientos en riesgo, como podría ser el caso paradigmático del mercado principal. También tiene problemas de alto tráfico vehicular y contaminación sonora, sobre todo por lo conocido como los mototaxis. El tema de aguas hervidas es crítico, totalmente insalubre. Se maneja por lagunas de oxidación totalmente colapsadas. Y por otro lado, el tema de que se siguen invadiendo zonas vulnerables ante desastres, ¿no? Justamente por no tener un plan urbano que las identifique y promueva no ocupar. En el caso de Aguas Verdes, ya más justamente en el límite, ¿no?, de la línea fronteriza, que es un centro fundamentalmente de comercio fronterizo, que va atrayendo poco a poco población de las sierras, de la Sierra de Piura, Lambayeque y La Libertad, gente con poca calificación de mano de obra, que encuentra en el comercio informal fronterizo una estrategia de supervivencia. Su plan urbano desactualizado, ya hecho por el INADUR hace muchos años atrás, nunca se puso en vigencia por razones políticas y ahora ya está totalmente desactualizado. Es decir, tampoco hay nada en la práctica. El desorden urbano y la falta de control es lo mismo, y está en una zona que todos conocemos como altamente vulnerable y que lo hemos visto en los diversos fenómenos del Niño, ¿no? Otros elementos de Aguas Verdes, hasta antes de la operación de la variante internacional, los
camiones, carga pesada y también buses internacionales tenían que pasar por el estrecho puente internacional. Eso después vamos a ver que se ha ido corrigiendo, pero persiste el comercio ambulatorio, persiste el mal estado de la infraestructura en el caso de la ciudad de Aguas Verdes. En el caso del cantón Huaquillas y la ciudad de Arenillas, este cantón, como dije, de cerca de 46.000, más de 46.000 habitantes, es mayormente urbano y está conformado por 4 que ellos llaman parroquias: Milton Reyes, Hualtaco, El Paraíso, Ecuador y Unión Lojana. Estas parroquias vienen a ser como suerte de nuestros distritos y se manejan en función de eso. Y en el caso de la ciudad de Huaquillas es un centro político administrativo, en la medida que es cabeza o capital, cabecera le dicen ellos, cabecera de cantón, capital diríamos nosotros, que también articula todos los flujos comerciales fronterizos y tiene una potencialidad para lo que es intermediación turística, aunque dentro de un caos urbano, porque nunca ha tenido un plan urbano que se haya aplicado. Entonces hay todo un problema de conflictos en el casco central, negocios que invaden las vías, las veredas, comercio callejero, etcétera de cosas. Servicios como el alcantarillado también totalmente colapsado, con lagunas de oxidación obsoletas y dentro del perímetro urbano, y el problema de que no tiene un déficit alarmante de asfaltado de vías. Aparte de esos problemas, se ven en los temas de lo que mencionaba, de la concentración de actividades, en muchos casos utilizando las vías públicas, el caos vehicular, ¿no? Que ahora algo han ignorado en relación a que ya el transporte de pasajeros no pasa por la zona central del puente internacional y las vías principales de Huaquillas, pero tiene un problema de imagen urbana, por lo que estamos viendo en estas fotos, y tiene un problema de lo que es los residuos sólidos que se llevan a un botadero municipal que está en el perímetro urbano. En el caso del cantón Huaquillas y de su respectiva ciudad o cabecera, en el cantón Huaquillas Arenillas, estamos hablando de unos 26.000 habitantes, cerca del más del 73% es urbana y tiene 4 parroquias que en este caso son Chacras, Arenillas, Carcabó y Palmares, pero predomina justamente el caso de la ciudad de Arenillas. Y en el caso de la ciudad de Arenillas es el centro político administrativo, comercial y con algunos servicios, con una función más que nada residencial y de de instituciones públicas. Tampoco tiene un plan urbano, el plan urbano que se tenía tampoco se aplicó, nunca se aplicó por una serie de circunstancias, y lo que está sufriendo más en la ciudad de Arenillas es el deterioro de su patrimonio arquitectónico. Tiene casonas muy bellas, pero de la época republicana, pero que se están perdiendo lamentablemente. El servicio de saneamiento también es obsoleto, con la disposición final en lagunas de oxidación colapsadas. Es la única ciudad de las 4 que estamos viendo que sí tiene un relleno sanitario, no es un botadero sino un relleno, y por lo menos en esa parte ha avanzado algo. Pero también tiene problemas de imagen urbana y tiene problemas de deterioro de la capa vegetal, porque hay el tema de la industria ladrillera. Ustedes pueden ver aquí cómo estas casonas republicanas cómo se están perdiendo, aquí están totalmente deterioradas y no hay ningún plan para recuperarlas, espacios urbanos dentro del casco central no utilizados al máximo y equipamientos en mal estado. En general, analizando este ámbito de estudio y las 4 ciudades que hemos mencionado, podemos decir en términos generales que en esta zona ha habido una ocupación territorial y un desarrollo urbano totalmente improvisado, ¿no?
que no ha contado con planes de ordenamiento territorial y mucho menos planes urbanos para orientar su desarrollo. Se han generado por eso actividades económicas no competitivas y un comercio sobre todo fronterizo como una estrategia de supervivencia, generando desequilibrios en la ocupación del territorio. Hemos visto que más son las zonas costeras las que están ocupadas y en cambio las zonas más hacia el este son zonas agrícolas bastante deprimidas en cuanto al desarrollo. Hay déficit en cuanto al acondicionamiento físico de los centros urbanos, en todo lo que es servicios, situaciones de inequidad social, que después vamos a mencionar, procesos de contaminación ambiental, vulnerabilidad ante desastres, en la medida de que es una zona que periódicamente sufre fenómenos del Niño y fuertes lluvias, pero es una zona con un potencial de recursos naturales y culturales que podría ponerse en valor si es que existieran los instrumentos de desarrollo necesarios y la voluntad política informada para tenerlos en cuenta. Y la gestión territorial, urbana y ambiental no ha sido apropiada porque en todos estos últimos años, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Paz con el Ecuador, no se ha sabido aprovechar estas condiciones favorables para promover un desarrollo en la zona. Dentro de los equilibrios de ocupación ya hemos visto, ya hemos mencionado la descompensación o desequilibrios territoriales, sobre todo la concentración en las capitales. Las actividades económicas generan relaciones, pero no tienen un marco legal especial para zona de frontera, como puede tenerlo Sofratagna. Aquí se pensó hacer el tema de la zona franca de Tumbes, lamentablemente nunca se concretó, y entonces todo se maneja en una informalidad y con una falta de competitividad, y todo el desarrollo urbano es totalmente desordenado. Y se presentan situaciones de inequidad social, porque no hay oferta de educación universitaria. Los jóvenes tienen que irse a Machala, tienen que irse a Tumbes, y por lo tanto salen de la zona, y los servicios de salud también son deficitarios. El tema de la vulnerabilidad es conocido por todos, que es una zona altamente vulnerable por la ocurrencia cíclica de los fenómenos del Niño, las fuertes lluvias que se dan siempre una vez al año, pero también por sequías, actividades sísmicas, vientos fuertes y el tema de los conocidos maretajes que se dan en determinado momento del año. Por lo que el tema de los desastres es un tema que es un problema binacional que va a requerir coordinaciones binacionales, coordinaciones transfronterizas. Los temas de contaminación ya los he mencionado en relación a la contaminación por el mal manejo de las aguas hervidas y los desechos sólidos, que degradan los recursos naturales por las actividades agrícolas, urbanas, comerciales, etc. Las ciudades, como hemos visto, de Zarumilla, Aguas Verdes y Huaquilla son totalmente insalubres, críticas, y representan un riesgo para la salud humana. Pero así están funcionando hasta hoy, lamentablemente. Y tienen un serio problema de inseguridad ciudadana, sobre todo a partir de determinada hora, a partir de las 6 de la tarde. Es un tema muy álgido. Desordenada, porque no han tenido nunca planificación, con los servicios totalmente degradados y con la disposición final de residuos sólidos en mal estado. Sin embargo, es una zona con un gran potencial de recursos naturales y culturales, en la medida de que cuenta con una ubicación limítrofe estratégica para asumir el comercio fronterizo, los flujos turísticos que puedan darse. También es una zona que tiene potencialidades por sus recursos naturales, sus zonas ecológicas, pisos ecológicos, atractivos turísticos, algunas riquezas arqueológicas, etcétera, que podrían potenciarse en una estrategia más de desarrollo y de turismo. Y potencialidad económica agropecuaria, que es conocida por todos, en la medida en que se está avanzando ya el estudio de
factibilidad para poner en práctica el proyecto Puyango-Tumbes, y también se están avanzando otros estudios de irrigación mucho más pequeños que van a potenciar la actividad agropecuaria y agroindustrial de la zona. De manera que es un escenario socioambiental y ecológico natural con bastante potencial para utilizarse en los próximos años si se hace lo que se debe hacer, es decir, los instrumentos, los proyectos y las acciones requeridas. La concentración urbana, como ya hemos visto, ha generado actividades económicas, pero lamentablemente actividades económicas comerciales, de servicios, totalmente, en muchos casos informales, que ha generado acelerada urbanización, pero una urbanización sin ningún tipo de orden o control, y una actividad turística, pero también incipiente y en muchos casos informal. El dinamismo económico y el crecimiento de las ciudades que hemos mencionado ha generado problemas urbanos, porque las ciudades nunca estuvieron, y mucho menos ahora, preparadas para esos flujos comerciales, esos flujos de migración, porque no han tenido planes urbanos para orientarlos. Y entonces tienen un problema de falta de regulación urbanística, y la imagen urbana que ustedes ven actualmente es bastante deprimente. Sin embargo, la operación de la variante del eje vial número 1 ha traído efectos positivos. Si bien en un primer momento había recelos de qué iba a pasar con la actividad comercial en Aguas Verdes y Huaquillas, los comerciantes pensaban que iba a decaer porque la variante se iba a llevar alejados de la ciudad todos los flujos. Eso no ha ocurrido, como más o menos que era lo que preveíamos en el estudio. Y lo que ha ocurrido es que el transporte de carga pesada, el transporte de pasajeros internacional, de carácter binacional, está yendo por la variante, alejado del antiguo puente internacional, y eso ha permitido una descongestión de Aguas Verdes y de Huaquillas, de los cascos centrales. Pero lamentablemente no se está aprovechando al máximo porque no se está regulando el tema del comercio ambulatorio. Entonces son los ambulantes los que ahora tienen más espacio para invadir, ahora que se ha descongestionado porque ya no existe otro tipo de transporte de carga y de pasajeros. Entonces ahí hay una tarea pendiente a realizar en ese sentido. Bueno, otro elemento que hemos encontrado, que los actores locales, llámese autoridades, funcionarios, no cuentan ni con los conocimientos ni con los instrumentos para promover ningún proceso de desarrollo o de integración urbana regional sostenible. De tal manera que es necesario procesos de capacitación, digamos, de fortalecimiento de capacidades locales y darle los instrumentos de desarrollo que se requieren. Y hay que saberlo aprovechar. Hay que saberlo aprovechar porque estamos en un momento en que la integración urbana y regional tiene un contexto binacional promisorio. Ojalá que no perdamos, como siempre acostumbramos, la oportunidad, ya sea por el lado peruano, por los procesos de descentralización, los esfuerzos de ordenamiento territorial del MINAN, del Ministerio de Vivienda para promover el desarrollo urbano, sobre todo en esa zona, cuando planteó un plan urbano Tumbes-Machala, aunque todavía no se ha concretado, el plan binacional que está apoyando, como en este caso de este estudio, y el gobierno regional que también está haciendo su plan de ordenamiento territorial regional. Y en el caso del Ecuador, también porque están promoviendo su proceso de descentralización, el tema de desarrollo territorial, que está mencionado hasta en su nueva constitución. El CENPLADES y el MINUBI también están interesados en promover todos los procesos de ordenamiento territorial, y concretamente el gobierno provincial del Oro ha empezado a hacer su respectivo plan de ordenamiento provincial. De tal manera de que en ese contexto creo que es un contexto propicio para estos procesos de integración con carácter binacional de afrontar los problemas urbanos que estamos mencionando y de los problemas de carácter territorial y de desarrollo.
Bien, cuando nos acercamos, no sé cómo estoy de hora, ¿todavía estoy bien? 3 minutos. Bueno, entonces voy a mencionar aquí. Cuando nos acercamos a este estudio, tratamos de justamente implementar no solamente el enfoque binacional, que era lo que nos pedía el plan binacional, sino el enfoque de la sostenibilidad, tanto a nivel del ordenamiento territorial como a nivel de la planificación urbana. Por eso que partimos que el ordenamiento territorial sostenible lo conceptuamos como una interdisciplina que nos permite plantear un sistema de proposiciones para lograr la ocupación racional de un determinado territorio y la utilización de sus recursos naturales, teniendo como criterios la competitividad económica, la equidad social, la identidad cultural, la funcionalidad del territorio, la sustentabilidad ambiental y la gobernabilidad territorial. Y en el caso de las ciudades, asumir la planificación del desarrollo urbano sostenible, entendiéndola como una interdisciplina, también para orientar el desarrollo de los centros urbanos, conjugando componentes como la relación de la ciudad con su territorio circundante, la competitividad urbana, la funcionalidad urbana, la calidad urbanística y paisajística, la sustentabilidad ambiental, la equidad social, la identidad cultural y la gobernabilidad urbana. Esos son los elementos que pensamos nosotros ahora deberían estar incorporados en los planes, tanto de ordenamiento territorial, por un lado, y en los planes urbanos, por otro lado. Vemos que todavía eso no ha cuajado totalmente y todavía se sigue pensando en el concepto que la sostenibilidad es solo la preocupación por el tema ambiental. Ya eso es muy antiguo, ya hay que incorporar otros elementos porque la sostenibilidad se ha complejizado. Y aquí solamente para mostrarle, se planteó una visión de integración ya en el lado de las propuestas de integración urbano-regional del ámbito de estudio al año 2018. Se plantearon objetivos estratégicos de desarrollo, entre los cuales estaba el ordenamiento territorial sostenible, la promoción del crecimiento urbano competitivo de los centros poblados, el ordenamiento urbano de los centros poblados, el ordenamiento ambiental y la prevención ante desastres, la promoción de la equidad social y la identidad cultural en los centros poblados principales y la modernización de la gestión territorial y urbana y ambiental en estos, tanto a nivel de todo el territorio como de cada uno de los gobiernos locales. Se planteó un esquema de ordenamiento territorial, solamente aquí les marco, acá se identificó cuál es el cauce, los cauces inundables del río Zarumilla. Aquí, es esta mancha amarilla. Y si ustedes ven dónde está ubicado Zarumilla, Agua Verde y Huaquillas, están ubicados en pleno cauce inundable. Por lo tanto, el futuro crecimiento de estas ciudades tendrá que ser no en el sentido, digamos, norte-sur, sino tendrá que ser en sentido transversal para llegar a zonas mucho menos vulnerables ante desastres, ante la crecida del río, para tener en cuenta estos elementos. Como instrumentos técnicos requeridos para la provincia de Zarumilla y los cantones de Huaquillas se plantearon, bueno, implementar este estudio que acabo de mencionar ahora, que era un esfuerzo de ordenamiento territorial sostenible, pero se requerirán planes de manejo de las cuencas hidrográficas de Puyango, Tumbes, Zarumilla y Arenillas, planes de manejo de los estuarios y manglares, el tema del Parque Nacional Cerros de Amotape, el plan maestro del Parque Nacional de Tumbes, la implementación del plan del Santuario Nacional Los Manglares, el plan de la Reserva Ecológica de Arenillas y otros planes como el plan ambiental de todo el ámbito de estudio. Y a nivel de la conurbación Zarumilla, Aguas Verdes y Huaquillas, ya lo mencioné, es necesario el plan urbano de Zarumilla, Aguas Verdes, considerando el otro lado de la frontera, es decir, Huaquillas, el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Huaquillas, considerando este lado de la frontera de Zarumilla, Aguas Verdes, y otros planes ya menores, y en el caso del cantón Huaquillas, también el plan de desarrollo urbano de la ciudad de Arenillas. Creo que ahí lo dejo nomás si es que hay alguna pregunta, porque al final se llegaron a identificar proyectos estratégicos de primera prioridad según los objetivos estratégicos que se habían planteado y un plan de acción inmediata con 38 proyectos
En realidad son muchos más, pero se priorizaron 38 para la acción inmediata. No voy a mencionarlo porque ya estamos fuera de tiempo. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto le contestaré. Muchas gracias. Muy agradecidos al arquitecto Cabrera García y Castillo García. Y por cuestiones de tiempo, solo una pregunta, por favor. Arquitecto Castillo, muy interesante la presentación, no tenía idea de todo lo que ha elaborado en la parte norte del Perú. Quería saber a qué se debe la inseguridad que está habiendo en Aguas Verdes que usted ha mencionado y cuál cree, a qué se debe y cómo se puede solucionar eso, qué medidas el gobierno podría tomar para resolver ese problema. Bueno, se puede entender la pregunta de inseguridad en dos aspectos, o sea, la inseguridad ciudadana en relación a, como dije, aquí en esta zona fronteriza se da el comercio informal, y el comercio informal atrae justamente a población escasa capacitación por un lado, ¿no? Y entonces que se dedica a ese comercio como estrategia de supervivencia. Y eso trae aparejado gente que en realidad no tiene intenciones comerciales, pero que, como es zona de frontera, trata de delinquir en uno u otro lado de la frontera. Entonces ahí hay un problema de inseguridad ciudadana. Y por otro lado está el tema de la inseguridad por el tema de la vulnerabilidad, ¿no?, ante desastres. Como mencioné en el plano, se ve que justamente Zarumillas, Aguas Verdes y Huaquillas están como cerrando el cauce natural inundable del río Zarumilla. Por lo tanto, no nos debemos de sorprender que todos los años que haya fuertes lluvias, y sobre todo cuando haya fenómeno del Niño, nos enteremos por la televisión que estas ciudades han sido colapsadas o han sido afectadas por estos eventos naturales. La idea es, en vez de crecer en sentido norte-sur y formar esa suerte de conurbación, ¿no?, natural que se está dando, lo que tiene que promoverse es que crezcan en sentido este-oeste para permitir ir tomando las tierras más elevadas, tanto por el lado peruano como el lado ecuatoriano, y tener zonas urbanas menos vulnerables ante desastres.